En México hay decenas de miles de personas desaparecidas. Decenas de miles. No es una cifra abstracta. Es una ciudad entera que simplemente dejó de existir. Y hoy, por primera vez, un hombre de ese sistema, de esa época, de la era de Peña Nieto, está frente a un juez. Pero la pregunta que los medios oficiales no hacen es esta: ¿por qué solo él? ¿Y quién sigue libre detrás de él? Si usted tiene más de 50 años, usted recuerda esa época. No como dato histórico. La recuerda en el cuerpo. Recuerda lo que significaba escuchar que alguien había desaparecido en su colonia. Recuerda ese silencio particular con el que la gente bajaba la voz cuando hablaba de la Policía Federal. Recuerda lo que era la PRI, no como partido político, sino como atmósfera. Como clima permanente. La desaparición forzada no era noticia en aquellos años. Era parte del paisaje. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que lo que está pasando hoy tenga un peso distinto. Permítame explicarle por qué esto le afecta directamente. No como ciudadano en abstracto. Sino a usted, a su familia, a sus hijos que salen a la calle, a sus nietos que están creciendo en este país ahora mismo. Primero, la seguridad. Si usted tiene nietos, si tiene hijos jóvenes, necesita entender algo: la estructura que permitía que las personas desaparecieran no fue desmantelada. Fue reformada en papel. La Policía Federal fue disuelta en 2019. López Obrador firmó el decreto, creó la Guardia Nacional. Pero las personas permanecieron. Los mismos mandos, las mismas redes, los mismos métodos. Solo cambiaron de uniforme. Eso no es una opinión. Es lo que documentan los propios expedientes judiciales. Segundo, el dinero. Su dinero. La Policía Federal operó durante años con presupuesto federal. Miles de millones de pesos al año. Salarios, equipamiento, sobresueldos, prestaciones. Parte de ese dinero fue a parar a personas que, según lo que ahora sostiene un tribunal mexicano, participaron en la desaparición de ciudadanos. Y algunos de esos mismos hombres, hoy, siguen cobrando pensiones del Estado. Mientras usted calcula si le alcanza para los medicamentos de este mes, hay exfuncionarios que duermen tranquilos con una pensión que sale del mismo presupuesto que financia la suya. Y el tercer punto es el más difícil de procesar. Si un hombre del círculo de Peña Nieto llegó a juicio recién ahora, en 2026, ¿cuántos años caminó libre por las calles? ¿Cuántas veces usted vio a un policía y pensó, este es de los buenos? ¿Cuántas veces no lo pensó, pero tampoco pudo estar seguro? Quiero que recuerde una fecha. 21 de junio de 2026. Guárdela. Porque ese día algo cambió. O algo fingió cambiar. Eso es lo que vamos a analizar. El caso es el siguiente. Un excomandante de alto rango de la Policía Federal Mexicana, activo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, enfrenta un proceso judicial por desaparición forzada de personas. No por corrupción menor. No por desvío de recursos. Por desaparición forzada. Eso significa personas que se fueron y no volvieron. Personas que probablemente ya no están vivas. Familias que llevan años cargando una fotografía y preguntando dónde está su hijo. Los números son brutales en su frialdad. Las cifras oficiales registran decenas de miles de personas desaparecidas en México. Y la palabra oficial aquí es importante, porque la cifra real, la que manejan las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de búsqueda, es mayor. Cada número es una persona. Es una madre que no sabe. Es un padre que todavía espera. Es una familia que no pudo enterrar a nadie porque no hay cuerpo. La Policía Federal existió hasta 2019. Ese año fue disuelta formalmente bajo el argumento de que estaba infiltrada por el crimen organizado y corrompida desde adentro. Se creó la Guardia Nacional como reemplazo. Pero nadie hizo una depuración real. No hubo un proceso de revisión de antecedentes que separara a quienes tenían vínculos con desapariciones o ejecuciones extrajudiciales. No hubo nada parecido a una lustración.
Simplemente, la institución cambió de nombre y parte de su personal se redistribuyó entre la Guardia Nacional, las policías estatales y las municipales. Algunos simplemente se jubilaron. Sin investigación. Sin consecuencias. El 21 y 22 de junio de 2026, el medio ADN Político publicó información que vincula a este excomandante con un proceso judicial por desapariciones forzadas. No es un rumor de redes sociales. Es una publicación periodística con nombre y fecha. Y eso obliga a hacerse una pregunta que los medios grandes no están haciendo con suficiente insistencia: ¿por qué ahora? ¿Qué cambió en 2026 que no existía en 2020 o en 2022? Para quienes vivieron los años 80 y 90 en este país, la desaparición forzada no es un concepto nuevo. Es memoria. La Guerra Sucia, ese periodo en que el Estado mexicano desapareció y ejecutó a periodistas, estudiantes, activistas, campesinos, no fue obra de los cárteles. Fue política de gobierno. Fue la PRI gobernando con el terror como herramienta. El hombre que hoy está frente a un tribunal viene de esa cultura institucional. Fue formado en ella. Ascendió dentro de ella. Y aquí es donde el análisis se pone incómodo, porque hay que hacer una pregunta que incomoda a todos los lados del espectro político. ¿Por qué este hombre y no la cadena completa de mando? La desaparición forzada no es un crimen que comete un solo oficial en solitario. Requiere una orden. Requiere coordinación. Requiere cobertura. Hay alguien que ordena. Hay alguien que coordina. Hay alguien que asegura que no haya registro, que los expedientes se pierdan, que las familias no reciban respuesta. Eso es una estructura. Y una estructura tiene más de un nivel. La Policía Federal respondía a la Secretaría de Gobernación. En los años de Peña Nieto, esa secretaría fue encabezada por personas con nombre y apellido. Esas personas están vivas. Están libres. Algunas siguen apareciendo en el espacio público. El tribunal, hasta donde llega la información disponible, se detiene en un comandante de rango medio. No sube. ¿Por qué? Y aquí entra el contexto político de 2026, que no se puede ignorar. En esos mismos días, entre el 21 y el 22 de junio, circuló en el espacio público una declaración de un aliado de Morena en Yucatán que calificó a López Obrador como el peor presidente de la historia. La clase política mexicana atraviesa una crisis de credibilidad que afecta a todos los partidos, a todas las corrientes. Y en ese momento aparece un caso contra un hombre de la PRI. Como diciéndole a la opinión pública: miren, estamos castigando el pasado. No pregunten por el presente. Eso tiene un nombre. Se llama uso político de la justicia. Y es también una forma de corrupción. Solo que más elegante, más difícil de señalar, porque viene envuelta en la apariencia de que algo funciona. Lo que los medios oficiales no están diciendo es esto. No están diciendo cuántos exoficiales de la Policía Federal trabajan hoy en estructuras de seguridad en todo el país. No están diciendo que los documentos sobre desapariciones específicas están clasificados o simplemente no aparecen. No están diciendo que las familias de los desaparecidos llevan años solicitando información a través de los mecanismos legales disponibles y recibiendo respuestas que no responden nada. Usted recuerda Ayotzinapa. 2014. 43 estudiantes. También era la época de Peña Nieto. También era la Policía Federal. También hubo detenidos, también hubo un relato oficial, también se declaró el caso cerrado. Pero las familias de esos 43 jóvenes todavía no saben la verdad completa. Todavía. Porque la verdad no es un comandante. La verdad es el sistema que lo produjo, que lo protegió y que sigue operando bajo distintas siglas. Ahora piense en lo que esto significa para su vida cotidiana. Para la de su familia. Si el sistema de desaparición forzada no fue desmantelado, sino que simplemente cambió de estructura, lo que eso implica es que cualquier persona que hoy necesite la protección del Estado puede estar acudiendo a instituciones donde hay funcionarios formados en esa misma cultura. En una cultura donde el ciudadano puede ser tratado como un problema a resolver, no como una persona a proteger. Eso no es catastrofismo.
Es lo que se desprende de no haber hecho una depuración real en 2019. Piense también en el dinero. La Guardia Nacional opera con presupuesto federal. Su presupuesto. ¿Quién audita sus gastos? ¿Quién verifica que entre su personal no haya personas con antecedentes que debieron haber sido investigados hace años? No se trata de desconfiar de todos los que visten uniforme. Se trata de exigir que el Estado garantice que sus instituciones de seguridad están libres de quienes tienen cuentas pendientes con la justicia. ¿Y las pensiones? Un exfuncionario acusado, mientras no haya sentencia firme, sigue cobrando su pensión estatal. Así funciona el sistema legal. Mientras usted revisa si su pensión alcanza para cubrir la canasta básica de este mes, hay personas cuyos nombres podrían aparecer en los expedientes de desapariciones futuras que cobran una pensión completa del erario. Del mismo erario. Hay una vecina que perdió a su hijo en 2015. Le dijeron que no había información. Le dijeron que esperara. Esperó. 10 años después, sigue esperando. No es un caso inventado. Es el patrón que documentan los colectivos de búsqueda en todo el país. Y lo que hace que ese patrón sea tan destructivo no es solo el dolor de esa mujer. Es lo que le hace a la sociedad entera cuando se vuelve rutina. Cuando la gente deja de ir a la policía porque sabe que no sirve de nada. Cuando la gente deja de confiar en el Estado porque tiene razones concretas para no hacerlo. Eso no es cinismo. Es aprendizaje. Y en ese aprendizaje vive el crimen organizado, porque prospera exactamente en el espacio que deja el Estado cuando pierde legitimidad. Esto se llama atomización social. Y es una de las consecuencias más graves y menos discutidas de la impunidad sostenida durante décadas. Cuando nadie cree en la ley, cada quien resuelve como puede. O no resuelve. Y en ese vacío, los que tienen poder hacen lo que quieren. Porque no hay nadie que les diga que no. Alguien podría argumentar que el hecho de que este excomandante esté hoy frente a un tribunal es, en sí mismo, una señal de que algo está cambiando. Que la impunidad no es absoluta. Que el sistema tiene capacidad de autocorrección. Y esa es una posición razonable. No es absurda. Pero hay otra posición igualmente razonable, que un caso aislado, sin que se investigue la cadena completa de mando, sin que se abran los archivos, sin que se identifique a quienes dieron las órdenes, es menos un avance de la justicia y más una válvula de escape política. Un sacrificio controlado que permite que todo lo demás siga igual. ¿Cuál de las dos interpretaciones es correcta? Eso depende de lo que pase en los próximos meses. Depende de si el proceso judicial avanza hacia arriba en la jerarquía o se detiene exactamente donde está. Depende de si otros casos similares se abren o si este queda como excepción. Depende de si las familias de los desaparecidos reciben respuestas reales o si el caso se cierra con un condenado y ninguna verdad. Usted ya vivió suficiente historia de este país para saber distinguir entre un cambio real y una puesta en escena. Esa intuición que se desarrolla después de décadas de ver cómo funcionan las cosas aquí, esa no falla. La pregunta es qué hacemos con lo que sabemos. Porque hay algo que este caso revela con claridad, independientemente de cómo termine. Revela que los mecanismos para que estas cosas ocurrieran existieron. Que personas con poder los usaron. Que el Estado los protegió durante años. Y que hoy, en 2026, la sociedad mexicana todavía no tiene una respuesta completa sobre lo que pasó, quién lo ordenó, y cómo garantizar que no vuelva a pasar. Eso no es historia antigua. Es el presente. Es la institución a la que usted llamaría si algo le pasara a alguien que quiere. Es el sistema en el que sus nietos van a crecer. Y la pregunta que queda abierta, la que no tiene respuesta fácil, es esta: ¿cuántos más, de los que dieron órdenes, de los que cubrieron, de los que firmaron papeles que no debían firmarse, cuántos de ellos siguen hoy en posiciones donde pueden seguir haciéndolo? No como pregunta retórica. Como pregunta real, con expedientes, con nombres, con fechas que alguien debería estar buscando.